Dice que no es el crítico el que importa, el que señala cómo tropieza el fuerte o qué habría podido hacer mejor el resuelto. El mérito es de quien está en el ruedo, cubierta la cara de polvo, sudor y sangre, de quien lucha con valentía, de quien falla y se equivoca una y otra vez. De eso sé yo, porque no hay esfuerzo sin tacha ni error, de quien asume la responsabilidad de actuar y de quien conoce grandes entusiasmos y devociones, de quien se entrega a una buena causa, de quien al final conoce el triunfo de su empeño, y que si en el peor de los casos fracasa, lo hace al menos habiéndose atrevido a lo grande. Así que no habrá nunca de contarse entre los espíritus tímidos e indiferentes que no conocen la victoria ni la derrota. Me he comido la canción. Ese es un extracto de un discurso del expresidente Theodore Roosevelt de 1910. Y es el texto que he elegido porque me parece conveniente. Al final es así. Quien no está ahí en el ruedo, cubierta la cara de polvo, sudor y sangre, tal como yo lo veo, tal como yo entiendo esto, difícilmente entenderá lo que es vivir intensamente. Pero siempre están esas barreras de tener conciencia de uno mismo, de esas barreras sociales, de qué estás proyectando, qué pueden llegar a pensar, cuál es la crítica, cuál es la imagen de ti. Bueno, todas esas cosas que son limitantes. Al final es una cuestión, creo yo, de valentía. Y la valentía, esto no está escrito, lo estoy improvisando. La valentía, o sea que me puedo equivocar, pero pienso que la valentía está en el primer paso. Creo que la valentía está en ese primer paso. Lo demás, pues ya una vez te has entregado a la causa, pues la inercia ya no te deja ir atrás. Así que este es un primer paso. Es el texto que he elegido y que veo conveniente para el primer capítulo del Estrecho de Cárdenas. Un espacio sin demasiadas pretensiones, por no decir ninguna, en el que mi único interés es ir encontrándome con personas que considero interesantes, charlar y tener la oportunidad de descubrir qué nos tienen que enseñar. Y como no podría ser de otra manera, en este primer capítulo, una vez más, primer capítulo falso, porque ya hicimos un piloto, tengo conmigo a mi viejo amigo y compañero Francisco Naranjo, que hoy he descubierto que tiene unos huevos gigantescos porque me ha llegado 40 minutos tarde. Fran, ¿cómo estás, querido? Buenas noches. Bien, pero tengo que matizar. He llegado tarde, pero he llegado 10 minutos tarde. Bueno, 10 minutos tarde del inicio, pero había que probar un poco este asunto porque... Hombre, sí. A ver, Sí, eso de hecho todavía no sé cambiar la escena. Vamos a cambiar la escena. A ver, creo que va a salir bien. Venga. Fantástico, fantástico. A ver. Funcionó. Oh. Funcionó. Ah, que lo estás viendo, ¿no? Claro. Ahora aprovecho y veo el resultado en directo. Fran, no sé ni cómo presentarte. Lo pensé antes, no he preparado mucho. Hay que decir que el aprendizaje de esto es que conviene no preparar las cosas y no dejarlas para el final, pero bueno. No sé ni cómo presentarte. Preséntate tú. Qué difícil. Estoy muy rayado ahora mismo porque me estoy viendo en el Twitch y creo que voy con un montón de retraso. O sea, el audio yo espero que esté saliendo bien, porque si no estoy como súper atrás. Estoy convencido de que está saliendo bien. Lo que pasa que... O sea, ¿pero estás hablando de un desfase de audio con tu boca o delay? Sí, pero claro, no oigo el Twitch, entonces probablemente el Twitch llegue con algo de retardo y entonces sí que esté acompasado. Bueno, lo interesante es que no tenemos opción ninguna. Espérate, creo que te tengo en volumen bajo. No sé si ahora creo que se te va a escuchar mejor. Perfecto. No lo sabremos. Salvo que alguien nos lo diga, no sabremos si se te escucha bien o no.
Perfecto, perfecto. Pues me presento. Yo soy amigo tuyo, ¿no? Eso en primera instancia. De momento. Hasta que, sí, salvo que llegue tarde un par de veces más. Que, te digo, es por la mala costumbre al final del trabajo remoto, que las reuniones, pues con un minuto de antelación puedes llegar y todo está perfecto. Para este tipo de cosas es mejor probablemente llegar 15 minutitos. Dicho esto, pues... Y media hora también. Dicho esto, me presento, pues... soy Fran, soy como tú de Tenerife. Ahora mismo trabajo como frontend developer en Z1, agencia de productos digitales, y vengo a nivel de formación, pues vengo del mundo de la arquitectura. Soy de formación arquitecto, pero al final el transcurso de la vida personal y profesional me llevó al desarrollo. Eso en versión resumida. Ha habido un pequeño easter egg, perdona que te interrumpa, pero ha habido un pequeño easter egg porque ha entrado un hilo en la habitación y ha sido entrar, como mirar a ver un poco y decir, nada me interesa. Y se volvió a ir con la misma calma que entró. Mucha palabrería. Pero tú eres front-end developer, pero ¿cuál es tu puesto? Porque nunca he sabido realmente el nombre de tu puesto actual ahí. Claro. A ver, encima es que se está produciendo una transformación interna, ¿no? de la empresa, pero mi puesto al final ahora mismo estoy como lead de un equipo de desarrollo, o sea, donde se asignan los proyectos, ¿no? Y a la vez también como manager del área de frontend. Es decir, dentro de la empresa tenemos varias áreas, está frontend, backend, mobile, design, o sea, diseño, y aparte de temas financieros y toda otra parte más, digamos, burocrática. Y yo me encargo de eso, la parte de front, pues la gestión del equipo a nivel general, de decir, oye, de cómo funcionamos, qué hacemos, cómo hacemos las cosas y demás, intentar ver los procesos, que la gente esté bien. Y ya luego la parte técnica pura, pues sí que dentro de los equipos que nos subdividimos al final en equipos según el proyecto, pues de 4 o 6 personas, pues dentro de ese equipo liderar un poco también el área de front. Es decir, oye, qué cosas hay que hacer, cómo se organiza un poco el trabajo y demás. Y sacar adelante el proyecto, los tiempos y en las condiciones que deben estar. ¿Pero lideras en ese sentido o hay un punto ya más de gestión de equipo, de esta gente, mi responsabilidad es este equipo, también su bienestar en el trabajo, también o en esa parte no tienes tanta implicación? A ver, tengo implicación personal, pero realmente sí que no es una atribución directa, aunque sí, te podría decir que sí. Es decir, si pasa algo a nivel de equipo en el proyecto donde estoy trabajando, lo normal es que esa persona hable conmigo, o sea, tengamos una conversación y desde ahí escalarlo y demás. Entonces sí que sí tengo cierta responsabilidad sobre cómo está el equipo en el proyecto donde estoy trabajando. Pero ellos tienen a otra persona que se encargue de su bienestar, de su motivación, ¿hay alguien que está ejerciendo ese rol o no? Sí, ahora mismo sí. También es que es lo que te digo, me pillas en un momento de cambio, pero ahora mismo el departamento de People es el que se encarga en ese sentido de gestionar Departamento de People. Sí, o sea, lo que comúnmente conocemos como recursos humanos. Lo que pasa que el mundo está raro. En la jerga moderna el mundo está raro. Es más guay. Yo desde ahora yo voy a pedir perdón por todos los anglicismos que vaya a soltar, pero es que si no, va a quedar, por lo menos para mí es antinatural, porque estoy acostumbrado al final a mezclar palabras del trabajo, porque es como, son al final, entre comillas, palabras técnicas, vamos a decir, aunque no son tanto, y sé que hay alternativas en el castellano para decirlas, pero por un lado por vagancia y otro porque me mola así y tiro para adelante. Uso y costumbre de toda la vida, pero en realidad, a ver, el vocabulario es importante, no es lo mismo decir recursos humanos, que al final la palabra recursos está ahí. Solo falta capital humano, o sea, creo que solo sería peor capital humano. Capital humano puede ser pero peor, recursos humanos también tienen ese rollo de recursos, ¿no? Y tal, y personas, yo creo que el vocabulario importa.
O sea, en eso sí. El tema son los Sí, sí, sí. anglicismos estos que son... Claro, podríamos decir el departamento de personas. Lo que pasa que, Pero como se tiende a palabras inglesas, decimos people. al final esto realmente determina que hay un ánimo de romper con lo establecido. Y eso tampoco me parece mal. Es decir, que tú digas y digo, reniego de de llamarlos recursos humanos porque tal como yo lo entiendo, supongo, porque tal, la filosofía con la que nosotros lo hacemos no es el recursos humanos tradicional. Y de alguna forma no queremos llamarlo así por eso, porque tiene que haber un ánimo de no llamarlo así, tiene que haber un motivo. Y yo creo que de alguna forma representa un ánimo de salirse un poco de lo tradicional, de lo establecido. Puede ser. Sí, 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 totalmente. O sea, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo en que las palabras estructuran en cierta manera lo que pensamos, esto de cierta manera, ¿no? Es obvio que nos comunicamos con palabras y pensamos en palabras. Y, y el uso al final, o el significado que tú entiendes de las palabras, te marcan también los límites, ¿no? De ese tipo de definiciones sobre las cosas que haces sí, o cuentas. Entonces, yo que vengo, por ejemplo, del sector de la arquitectura, de trabajar, estuve varios años trabajando en estudios de arquitectura y demás, seguro que hay honrosas excepciones, pero a lo mejor no me las encontré, aunque hubo experiencias mejores y otras no tanto. Pero es verdad que recursos humanos para mí, antes de meterme en el sector, era, digamos, el estereotipo de la gestión de, oye, nóminas, ver si hay una subida salarial, las vacaciones, si me la puedo coger, si puedo cogerme el día de libre, si no, si encaja bien que me pille estos 15 días seguidos. Ese tipo de gestiones que son al final un poco más burocráticas, de papeleo, de encajar, que todas las piezas funcionen. Y lo que me he encontrado en el departamento de People es más esa preocupación real personal de no solo esa gestión, que también, pero que sube, por lo menos yo lo que me he encontrado es que está mucho más estandarizada para que ocupe menos tiempo y más dedicación de tiempo a la parte de analizar y ver cómo te encuentras personalmente dentro de la empresa, o sea, en el trabajo, con los compañeros, con las compañeras y el ambiente que hay. Hablar, por ejemplo, de cultura de empresa, yo eso no lo había visto tampoco en mis experiencias laborales previas. Entonces, todo eso es lo que veo que sí, que efectivamente hay una diferencia entre decir recursos humanos o people, aunque seguramente habrá empresas que tengan el departamento de recursos humanos y hagan exactamente lo mismo que se hace en la mía, que se llama people. Pero por lo menos lo que yo estaba acostumbrado era a esa parte de más, digamos, operativa, de decir, oye, en vacaciones, nóminas, hay que se contrata a alguien y demás, pero Y luego sin esa hay un excesiva... punto un poco casposo que yo creo que es el que pervierte al final los términos. Y es aquellos que dicen people, pero hacen exactamente lo mismo que el recursos Total, humanos tradicional en total. plan administrativo. Justo, Ahí es, justo lo tenía en la cabeza al estar hablando diciendo, de la misma manera que hay recursos humanos que seguro que son igual que los que yo entiendo como people ahora por donde trabajo, estoy segurísimo que hay empresas que hablan de people y hacen lo de las nóminas, exacto. las vacaciones y chao, ¿sabes? Sí, En sí, plan, sí. no hay nada más. ¿Tú O crees sea, tú crees que es un seguro. quiero y no puedo? ¿O es simplemente el greenwash este de cara a la galería, de intentar de ir de moderno? ¿O es un quiero y no puedo? O sea, ¿realmente hay una intención pero no pueden? ¿O es más un me tiro el rollo y soy moderno? Sí, yo, ya, a ver, si tengo que decir algo, yo creo que si tengo que opinar, diría que es más lo segundo, en plan, no es un quiero y no puedo, porque realmente yo estoy convencido de que da igual la escala, porque de hecho, justo antes de estar donde estoy ahora trabajando, trabajé en otra empresa que es más tipo boutique y ya éramos 6, y aunque no hubiera un departamento de people como tal, la preocupación humana era real. Es decir, no existe el quiero y no puedo, ¿sabes? Es igual que en otros estudios de arquitectura donde trabajé, esa parte humana también se valoraba más y se tenía más en cuenta. Si llamas people y haces recursos humanos es porque sabes que está de moda, ¿sabes? ¿Cómo se dice ahora eso de los recursos humanos? Sería un poco ese discursito rápido. Y entonces yo por eso digo que creo que es lo segundo, no es un quiero y no puedo. Yo pienso igual que tú, pero sí creo que hay puntos en el quiero y no puedo. Es decir, sí creo que hay puntos de, coño, me gustaría implementarlo, pero no tengo ni la... Pero te pueden los miedos, o sea, te puede el temor al cambio, te puede el no saber cómo hacerlo realmente y te puede el sí, pero no. Y entonces las medias tintas tampoco funcionan y al final te acabas quedando como en el confort. Yo creo que también a veces pasa eso, como un ánimo tímido,
como un ánimo tímido de hacer las cosas, como con miedo. Claro, pero es temporal. O sea, yo creo que eso te puede pasar si dices, oye, me estoy dando cuenta que no estamos teniendo en la empresa, en la tuya, por ejemplo, ¿no? Que la parte personal sí la tenemos en la relación del día a día, pero no hay un análisis serio o que sea más útil porque sacas ciertas conclusiones y lo haces de una manera más estandarizada. Esa parte personal y demás. Entonces, al principio a lo mejor vas a titubear en plan de para un lado, para otro, ¿dónde puedo? Porque ¿dónde está el límite de esa parte personal y demás? Que al final es un poco ambiguo. Hay gente que, por ejemplo, es muy adversa a hablar de su vida personal o a tener en cuenta la parte personal en el tema profesional. Y entonces vas a titubear ahí hasta que encuentras tu manera de hacerlo, ¿sabes? Porque tampoco hay que, ¿sabes? No sé, según hay que adaptarse a la escala, a la situación y no creo que sea... O sea, que es una cuestión temporal ese periodo en el que ves Ese que quiero estás no ahí. puedo. Ya, pero es verdad que hay que tener una voluntad clara y firme. A ver, yo es que tengo la fortuna de que somos un equipo pequeño y de alguna forma por mi trayectoria profesional no tengo unas estructuras de cómo se deben hacer las cosas. Entonces siempre he tenido la facilidad de hacerlas como yo creo que se deben hacer. Y eso no siempre pasa. Tú vas a una estructura más grande y vete a cambiar la mentalidad y la cultura al respecto de algo. Ahí sí que creo que puede haber dificultades. Pero estoy contigo en que la mayoría de las veces es un greenwash de estos, no sé cómo llamarlo, pinkwash, greenwash, porque hay de todo tipo de wash. Pero vamos. Una fachada. Una fachada. De toda la vida, ¿no? Una fachada. ¿Te acuerdas de... Un cascarón. ¿Te acuerdas de... Tengo que confesar una cosa. ¿Te acuerdas de la Rue Bohem? Wow. Sí, tío, mi madre. Me lo recordó Nacho el otro día cuando le hablé de lo del podcast. La Rue Bohem, por si hay alguien escuchando, es que creo que no. La verdad es que a mí no me aparece aquí. No, somos dos ahora mismo, tú y yo, entiendo. Pues yo veo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 usuarios. Pues. Puede que sean bots, puede que no. Pero bueno, la Rue Bohem fue un blog que monté. Yo creo que era en Blogspot, una de estas. No, había otro. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. Eso debe seguir online, ¿eh? Blogger o... No era Blogspot. Tío, no, porque a mí Blogspot me daba rabia en esa época. Era como, qué cutre. Pero no, era más que mainstream. No me acuerdo dónde lo monté. Tengo la sensación de que era WordPress, pero en la época en la que WordPress era una plataforma de crear tu blog. Y a lo mejor era la ruebohem.wordpress.org o algo así, porque antes WordPress no era el CMS que conocemos, era un espacio para crear tus blogs. No era lo mismo. Que a partir de ahí sacaron el CMS, que eso fue una jugada extraordinaria para el momento en el que fue, cuando WordPress cogió y dijo, venga, vamos a montar un CMS que cualquiera pueda levantar su página con un constructor visual y venga, y un backend ya como estandarizado para hacer las cosas. Bueno, pues la Rue Bohem era una especie de blog donde yo me ponía a escribir, inspirado totalmente por nuestras noches de whisky y noches muy, muy heavy de beber muchísimo. Y todo era debates acalorados, faltadas, porque había muchas faltadas. Recuerdo. Sí. Y, tío, lo recuerdo con un cariño increíble. Cuando le expliqué a Nacho lo del podcast, me recordó lo de la Rue Bohem. Y de alguna forma se lo compro. Es como, puede que esto sea el estrecho de Cardenet, la Rue Bohem 2.0, porque al fin y al cabo la intención es la misma. Es disfrutar un poco de las cosas y charlar. Sí, porque al final ahí, yo creo que ahí fue donde más cogí gusto yo por beber mucho y hablar mucho y debatir sobre cosas de las que no tiene uno ni idea, pero para adelante con todo. Sí. Estuvimos hablando en el piloto y no sé si nos dejamos alguna cosa pendiente que tú recuerdes. Pues ahora mismo la verdad es que no. Yo creo que más o menos todo se quedó atado y bien atado. El tema es que el piloto, el tema es que el piloto no salió nada mal y de alguna forma ha puesto un listón que sabe que presiona un poco para esto, ¿eh? Va a ser que obviamente va a salir peor, pero exacto, es lo que hay. Exacto, es la regla, es la causa total. Fran, quería hablar contigo de Scrum. Cuando hablabas de que estás llevando un equipo, pongo en contexto, tú
creo que todos hemos oído hablar en algún momento de métodos Agile de trabajo, de Scrum. Quien no lo haya tocado de alguna forma ha oído hablar de eso. Pero fuiste tú quien más me insistió en, oye, este libro. Al final lo compré y para mí fue realmente revelador. Hemos hecho una transformación total en cómo trabajamos. Y la filosofía y tal me enganchó totalmente. Claro, el libro desde luego tiene un punto interesado cuando habla de los casos de éxito. Porque tiene un formato que funciona muy bien, que es el de la lección que te estoy dando, lo que te estoy explicando, lo pongo enmarcado dentro de un storytelling de un caso real a priori, porque yo no he hecho fact-checking de eso. Pero en teoría parece real y tiene toda la pinta de que son casos reales. Scrum a nosotros nos está dando un rendimiento tremendo, pero es muy poco el tiempo, así que todavía no puedo decir, pero parece que efectivamente es un método de trabajo brutal. A mí me llamó muchísimo la atención cuando el tipo lo aplicó o contaba que lo había aplicado a unos contratistas, a una contrata para una reforma de su casa y la habían hecho mucho más rápido y mucho más tal. Ahí me tocó a mí la fibra, obviamente. ¿Sabes? Digo, pues, ¿cómo va a ser eso si estoy planeando a lo mejor hacer una reforma en casa? Claro. Y vengo de la arquitectura y sé cómo va ese tema? Y me dices que Scrum puede funcionar ahí. Bueno, flipé. Es que te abre la mente. Esa historia fue la que me enganchó a mí. Me han dado ganas de decir, coño, me voy a dedicar al mundo de las reformas. O sea, comprar, total, reformar y vender. Si tengo capacidad de ser más eficiente en la reforma, le puedo sacar más valor. Hay una revolución pendiente ahí, tío. Hay una revolución pendiente en las reformas, ¿eh? Y ojo que no acabe algún día yo con un cigarrito en la mano mirando una obra. Vale. ¿Podemos convenir que Scrum es mejor que los métodos tradicionales de trabajo en cascada, por fases, etcétera? Sí. O sea, ahí yo no tengo duda ninguna. De primera. Y ojo, eso sí, para aclarar que no soy ningún experto en Scrum. Es decir, la diferencia entre tú y yo es que yo me leí el libro antes, más o menos, y que desde mi empresa, evidentemente, sí que se ha trabajado siempre desde un marco, vamos a llamarlo, desde un marco Agile, pero sin tener claro qué metodología se usa, sino un poco que te vas adaptando. Eso pasa, creo que en muchas empresas, ¿no? Y aunque ahora se va a aplicar con mucha más rigurosidad, por decirlo así, yo de forma eso también me empezó a llamar la atención y de forma, pues sí, autodidacta al final decir, oye, voy a ir mirando, pedir referencias. Un muy buen compañero de trabajo me planteó este libro como primera aproximación y me lo leí y dije, wow, vale, tengo un marco completo. Ahora, evidentemente, eso, la experiencia y el trabajar dentro de entornos Agile da un montón de perspectiva que a día de hoy yo tengo en una medida pequeña. Pero sí, o sea, yo lo poco que lo he visto, como te pasa a ti, el tiempo que llevo yo aplicando las metodologías, o sea, al final aplicando Scrum, veo que es súper bueno al final. O sea, el método en cascada, trabajar ese tema de planificar a muy largo plazo, hacer los típicos diagramas de Gantt y demás, como cuenta el libro, ¿sabes? Evidentemente te das cuenta que es que no funciona. Es que es un tema que va contra la naturaleza humana, prácticamente. A mí es que me llega en un momento clave donde ya había aceptado que eso no funcionaba. Y no nos estaba funcionando a nosotros ni con la mejor de las intenciones y con un equipo que yo considero más que competente, inteligente y de buena voluntad y trabajadora. ¿Sabes? Que es que no hay un elemento que tú digas, no, es que el equipo trabaja mal. No. Y entonces, ni con todos los ingredientes, realmente eres capaz de sacar el proyecto como se había planteado inicialmente, con las fases que se había planteado inicialmente, como de esa forma secuencial, en cascada, de primero se hace esto, después se hace lo otro, y coges un proyecto y lo detallas hasta la última tarea, asignándole horas estimadas a cada última tarea, y no das ni una. Es que no das ni una. Entonces me llega en un momento perfecto, pero claro, en lo que yo he reflexionado un poco es en si se ha demostrado que funciona, si tanta gente lo conoce, ¿por qué no se aplica de verdad en todos sitios? Te niego la mayor. No lo conoce tanta gente. El tema es que ahí creo que estamos sesgadísimos por el sector. Tú sales a la calle, pregúntale en la próxima quedada que hagamos la vieja guardia, vamos a hablar de Scrum.
y verás que, bueno, en nuestro caso va a conocerlo más gente ya porque lo hemos hablado, pero en entornos profesionales que no sean del sector tecnológico y tal, es mucho más difícil de encontrar, creo. Esto también es desde mi experiencia. Yo en arquitectura eso ni existe, o sea, nada. De hecho, recuerdo una conversación en el edificio donde yo trabajaba. Había una empresa tecnológica justo encima, éramos vecinos, en plan, tercer planta, la oficina tercera planta éramos nosotros y la cuarta era, o la segunda y la tercera, ¿no? Y me acuerdo que yo salía a vapear y tal, y me encontraba siempre con algún compi de otra empresa. Y hablando con él, que ahí empezó un poco a picarme la curiosidad el tema de cambiar de sector, me contó esto. Me acuerdo que, es que me acuerdo de como si fuera hoy, porque me dijo, no, estamos implementando metodologías ágiles y tal, y no sé si conocerás Scrum, Kanban, y te juro que cuando él me dijo eso, yo para mí era como si estuviera hablando que está haciendo un nuevo arte marcial. O sea, era chino. O sea, yo no sabía qué me estaba diciendo. Dije, ah, qué guay. Dice, sí, tenemos sprints y tal. Y yo dije, no flipado, ¿sabes? Y me fui a seguir con mi curro, a hacer planitos y mis 3D y mis movidas. Entonces, creo que eso a día de hoy le sigue pasando a la gente porque no se conoce en el resto de empresas, aunque seguramente sí que habrá lo mismo. Empresas grandes que a lo mejor empiezan a instaurar este tipo de cosas, pequeñas con ganas y con despiertos que van moviéndose, pero la realidad es que creo que no está tan en boga como creemos. Pero me llama la atención porque siendo las empresas unos motores de tratar de mejorar, de crecer, de hacer las cosas mejor y tal, porque al fin y al cabo, con mayor o menor grado, pues lo haces, ¿no? Yo tengo la sensación de que cuando hay algo tan relevante en mejorar tu productividad, en mejorar tu competitividad y tal, debería de extenderse como la pólvora. Pero parece que no. Y efectivamente lo que tú dices, parece que no se aplica demasiado y también veo que muchas veces se aplica pero sin ganas. O no del todo. O es a veces también está ese punto de querer ser agile y no sé qué y no. Y mi sensación es que Scrum también daña mucho. El tema, esto es una reflexión mía, a ver qué opinas tú. Pero mi sensación es que daña la estructura mental que tenemos al respecto de las jerarquías, por ejemplo, en una empresa, lo que significa ser un jefe o no. Claro, atenta contra eso. Entonces tienes que tener la mente abierta y estar preparado para renunciar a esas ideas, a esos modelos establecidos. Y tengo la sensación de que eso es lo que hace una de las mayores barreras que haga que las empresas se muestren reticentes a la hora de implementarlo, aunque lo conozcan. Porque la figura del jefe no es la misma, el trabajo tiene una estructura mucho más horizontal, la forma de trabajar en equipo es distinta, rompe con departamentos de la forma hermética en la que uno lo estudia en la universidad, en plan el departamento de tal hace de una de las tareas y entonces el otro departamento le pide y hasta que el otro no lo termine, y como esa separación está tan establecida por especialidades, por tal, que romper con eso como que te mentalmente ya te genera rechazo. Total. Hay una parte que tú y yo, que venimos de la juventud, de jugar a baloncesto, uno de los ejemplos que ponía el libro, ¿no? De que el término Scrum viene del fútbol americano, si no me equivoco, y tal. Y eso a mí también me gustó mucho, esa analogía, pero porque lo entendí en plan de, vale, ahora sí, porque es verdad que siempre el tema de haber practicado un deporte de equipo, ¿sabes? Yo siempre me he considerado un jugador de equipo, por decirlo así, o sea, los deportes individuales me molan y soy competitivo y toda la historia, pero realmente donde me encanta o donde siento pasión, cuando siento pasión por un deporte, suele ser mínimo de 2 personas, que es el caso del pádel, o en equipo, que me gusta todavía más, ¿no? Entonces, el hecho de plantearte que en el curro, o sea, en el trabajo, tú vas a hacer las cosas con un equipo, o sea, que no eres tú el que tienes que hacer algo, sino el equipo el que tiene que conseguirlo. Entonces tienes que tener la visión clara de tú hacer las cosas desde tu ámbito de control personal, decir, oye, tengo que producir esto o hacer este tipo de cosas, pero estar pendiente para que el resto del equipo también haga lo mejor que pueda, facilitar y de esa manera lograr el objetivo común, ¿sabes? Entonces por eso a lo mejor en empresas o en equipos y tal, si todo se mide de una manera de, digamos, fiscalizar cuánto haces, por qué lo haces, cuánto vas a tardar mañana esto para que el otro lo pueda hacer y yo, hasta que no empiece yo no puedo hacer nada, esa mentalidad es totalmente disruptiva porque es como,
hasta que tú no termines y no puedo hacer nada. Pues ¿cómo hago yo para que tú termines antes? En plan, y si me pongo contigo a hacer la tarea para sacarla juntos, pues mejor, ¿sabes? Ese es el punto, ¿no? Hacer piña y iterar. Entonces, o sea, la parte está de trabajo de equipo y la otra que podemos comentar también tiene que ver con el análisis continuo para mejorar. Que esto sí que yo sí lo conozco digamos, de empresas más tradicionales, porque Laura, mi señora, porque decirlo de mi mujer me suena súper raro. A tu señora está cojonuda. Mi señora yo creo que queda guay. Se ha dedicado a la parte esta de operativa, de procesos, de mejora continua y demás, y sí que lo he visto. Y en cierta manera, evidentemente no se está inventando, entre comillas, nada nuevo. ¿Sabes? Esto del Scrum viene desde los años 80 o por ahí, y o sea, viene muy ligado al desarrollo de software. Eso sí que es verdad que nace ahí. Entonces, los años 70, 80, finales 70, inicios 80. Entonces, estamos hablando que ya lleva 40 años caminando. Entonces, no es nada nuevo. Lo que pasa es que seguramente se aplican. El Scrum es una de las metodologías, pero hay muchas más que yo desconozco. Y sí que en empresas grandes, evidentemente, hay departamentos de procesos, de mejora continua de estos procesos, de creación de procesos y demás, que son súper útiles. Lo que pasa es que en la que yo he visto, por la experiencia, te digo, de mi señora, a veces a estos departamentos se les tiene un poco como si fueran los asuntos internos de la policía. Es decir, me vienes a fiscalizar, me vienes a preguntar cómo hago las cosas, a cuenta de qué, ¿no? O sea, tú déjame que yo sé lo que estoy haciendo. O sea, tú que no eres de ese departamento, ¿por qué me preguntas cómo hago yo mi gestión diaria de una incidencia? Y dices, esa es la parte de cambio cultural que es clave. Es decir, tío, no vengo a decirte o a regañar en plan, a decir, no, esto sí, esto así. Es en plan de, joder, vengo desde fuera a intentar que ayudarte para que lo puedas hacer mejor, más rápido probablemente, y tú estés más cómodo o cómoda, ¿sabes? Que ese punto de cambio. Y es lo que Hay un yo puedo punto, ver como sí, diferencia hay un entre punto métodos cultural tradicionales de mejora y esto. y mi sensación es que cambiar la cultura es una de las cosas más complicadas en una empresa, porque puede ser difícil en un equipo pequeño y en una empresa grande cambiar la cultura realmente es un verdadero reto. Y me gusta mucho ese approach o esa aproximación de... yo lo puse en una frase, el responsable es el proceso y nosotros somos responsables del proceso. Es decir, si algo no está saliendo como debería de salir, el responsable no es la persona, no es una cuestión de buscar a la persona responsable de que algo se hizo mal, sino hacer responsable al proceso y al sistema. ¿Qué podemos cambiar de nuestra manera de trabajar, del sistema de trabajo que tenemos, para que eso no se vuelva a dar? De eso sí somos responsables nosotros, del propio proceso y del propio sistema. Y de alguna manera hay que intentar como focalizarlo siempre en qué circunstancias se tendrían que haber dado, qué métodos, qué sistema, qué manera de trabajar para que eso no se diera. No tanto buscar al culpable o al responsable. Y al final la gente todavía está como... Y es algo habitual, o sea, creo que a todos nos pasa, con ese punto de no me fiscalices, ¿sabes? O no me pidas explicaciones, no me juzgues mi trabajo, o con ese rollo un poco más hacia nosotros, más allá de ese pensamiento colectivo. Y tengo la sensación de que cuando se alcanza ese pensamiento colectivo, se alcanza algo muy especial en un equipo. O sea, se consigue algo realmente un punto de inflexión. O sea, realmente es algo grande, todo cambia. No sé, creo que todos hemos tenido alguna vez alguna experiencia con un equipo en el que tú dices, esto todo funciona. Y Yo ahora mismo estoy en esa situación. yo lo O llevo, yo sea, lo llevo en al el curro. baloncesto, por ejemplo, en aquella época de, pues si no fue el Canarias, fue quizás más el Nuriana, que tuvimos aquellas buenas, y de alguna forma veías que todo fluía y es una cuestión de compromiso, de decir, o sea, en los entrenamientos nos matábamos íbamos a muerte, pero en el momento que estábamos juntos contra un desafío común, contra un rival común, ahí el equipo lo funcionaba de coña. Y yo creo que tiene mucho que ver con ese tipo de cosas. De todos modos, me parece apasionante ir descubriendo ese tema, ¿sabes? Me parece como, ya solo por experimentar, creo que es que vale la pena. Quizás yo soy un poco así, Sí. pero... Total, yo estoy ahora mismo en el trabajo, estoy súper contento al final en el equipo donde estoy, porque pasa esto, estamos súper engrasados y ha sido una cuestión de meses. O sea, no estamos hablando de, oh, llevamos 2 años trabajando y tal, aunque sé que los tiempos ahora en el sector se han reducido un montón, pero en poco tiempo
notas que estamos trabajando y al final, si falla uno, alguien le pasa algo, lo que sea, y no puede estar ese día. O estás más bajo porque, tío, no puedes rendir todos los días igual, y eso es normal. Pasan cosas y ves que ya cada vez hace falta menos comentarlo directamente, porque está la máquina de tal manera engrasada que funciona. O sea, que ya la gente detecta. O sea, tienes como si pusieras unas gafas en las que detectas dónde están los huecos para tú ir y decir, hostia, el símil de baloncesto sería, estamos defendiendo una zona y de repente ves que arriba tienes que subir, estás abajo en el poste y tienes que subir porque el otro ha ido al balón que se ha movido. Pues lo mismo, pero en versión de trabajo. Y eso es, para mí es maravilloso. Sí, Y hay un eso lo ha punto conseguido, de cierta manera, sí, aplicar ciertos puntos de Scrum, ¿sabes? un compromiso de compañerismo y de generosidad y de tal por el objetivo Mm. común, que al final el objetivo común es lo que tiene que mover. Y todo esto lo estás haciendo full remoto. Sí, full remoto. Yo tengo ese debate. Aunque me encanta ir de vez en cuando a Sevilla a ver a la gente, pero eso es porque, pues tú sabes que a mí me gusta una cervecita y hablar un rato. No, Pero lo que es a nivel de curro, full remoto. ese es un debate que yo tengo internamente y lo debato con la idea de revisarme a mí mismo porque, oye, esos tipos de sesgos, ese tipo de mentalidades ya establecidas que te traes tú, conviene revisarlas porque en mi experiencia suelen ser limitantes. Entonces, respecto al trabajo remoto, sí que tengo la idea de que cuanto más flexible y más feliz puede ser el trabajador en la empresa, mejor. A todas. O sea, Sí. eso es como una regla. Pero luego hay un punto que depende un poco también de la cultura de la empresa y de la filosofía, que la mía es de muy de distancias cortas, de conocernos, de generar vínculos, de tal. Hay un punto de no estoy seguro de que se puedan conseguir ciertas cosas full remoto, porque al final inevitablemente se pierden cosas, mientras estás ganando otras, pues se pierden cosas. Y tengo la sensación de que para conseguir algo realmente grande, tiene que haber unos vínculos entre el equipo que está ahí que no tengo claro que se puedan conseguir full remoto. No sé qué piensas tú de eso. Desde mi experiencia, claro, yo he trabajado full presencial y full remoto y modelo híbrido, menos tiempo, pero también. Y claro, en sectores diferentes. Entonces, en el presencial a mí me daba, yo, para que te hagas una idea, trabajaba en el trabajo de arquitecto donde más tiempo estuve. El horario era de 9 a 2 y de 3 y media a 7. ¿Vale? Uf, De lunes a viernes. uf. Mentira, de lunes a jueves. Los viernes era de 9 a 3. ¿Qué pasaba? Esa hora y media, que en principio, si estoy en un margen de tiempo que me permita a lo mejor pues irme a mi casa a comer, en Madrid eso no funciona. Aunque yo estaba 10 minutos en moto de mi casa, daba igual, es que no era tiempo de calidad, era ir a comer corriendo y volver. Entonces, lo que sí se producía en esa hora y media, la parte que nos salvaba como equipo, porque yo creo que habíamos hecho un buen equipo a nivel personal, pues eran los debates, que teníamos los debates del mediodía. O sea, era comer, hablar y tal. Pero la realidad es que estaba forzado a que eso sucediera. Conociéndote con bastante política de por medio en esos debates. Sí, en aquella época sí, tú sabes que ahora ya Ahora la ya no cosa de la tanto, es política verdad. se ha ido mucho a menos, pero en aquel momento sí, era claro, además era la salsita del asunto, ¿no? Parecíamos como el programa de Risto ahora, de Cuatro, que no me acuerdo el nombre, todo es mentira. Pues ese rollo. ¿Qué pasa? Que luego te das cuenta que dices, vale, pero el tema cuál es que en el equipo había afinidades personales, pero había momentos en los que a lo mejor personas que estaban en el equipo pues tampoco había tanta afinidad personal y entonces se volvía un poco todo un poco, ¿sabes? Raro. Antes de eso, en el otro curso donde estuve, sí que hicimos un equipo que a día de hoy somos amigos, éramos muy buenos amigos y eso era muy divertido, o sea, era súper divertido trabajar. ¿Qué pasa? Trabajaba de 8 a 4 y teníamos media horita para comer un bocadillo, entonces esa media hora era maravillosa, pero tener una hora y media de tiempo ahí te rompía. Total, ¿qué es lo que, o sea, positivo ahí? Joder, a nivel de lo que me hablas de conseguir algo grande y demás, no tanto. Es verdad que como el tema del trabajo era diferente porque sí que estaba menos preparada, los procesos que teníamos estaban menos preparados para ser remotos, o por no decir que no estaban nada preparados. Necesitabas a la gente alrededor para tocar así directamente el hombro a alguien y decir, oye, mira que necesito esto, lo que sea, pam, pam. Entonces, ¿qué pasa? Luego me muevo a un entorno híbrido en el que estoy poco tiempo, pero lunes y viernes en casa, martes y jueves en la office.
Y a mí ese me gustó mucho también. Dije, oye, esto me mola, porque lunes y viernes estar en casa ya te da otro flow de como que tienes el fin de semana en cierta manera a nivel mental, pero luego martes y jueves estás en la ofi y tienes ese tema cercano, porque yo te reconozco, a mí me gusta, o sea, a mí me gusta estar en presencial. Y luego ya en este remoto, lo que he visto es eso, que ganas un montón de flexibilidad personal para la vida personal, entonces eso es la mejor parte, incluyendo también la parte de comodidad, que puede ser negativa según lo mires, eso daría para otro podcast, a lo mejor para otro episodio completo, pero sí es cierto que evidentemente tiene su lado negativo. O sea, yo echo de menos ese momento de, cuando tienes buenos momentos de nivel de curro, poderlo celebrar todos juntos o poder hablar, y incluso cuando los momentos son malos, también poder, sabes que una conversación en persona se arreglan las cosas más rápido, ¿sabes? Hay mucha más información que la de una pantalla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas evidentemente son retos del trabajo remoto. Luego está lo que más o menos puedo conocer de las empresas grandes que han cogido y han recogido cable con el tema del trabajo remoto por una cuestión ya puramente de eficiencia y demás y tal, que yo, o sea, eficiencia y lo que sea, el resto de decisiones que se han tomado ahí, porque no las conozco desde dentro, pero sí que lo puedo llegar a entender, porque es verdad que sí que creo que para el trabajo remoto necesitas gente implicada y gente que sea muy responsable y muy honesta, salvo que te quieras meter con temas de traqueos y demás que son absurdos. Es decir, tener un software que sí que realmente mida si estás picando código, si estás navegando en internet. Otro día me contaba un amigo que donde trabajaba, si tienen un software instalado que si tú, por ejemplo, te metes en elpaís.com, el tiempo no cuenta. O sea, tienen traqueado todo eso. Entonces tú dices, colega, Sí, yo he eso, escuchado eso también. Así no ¿sabes? se puede vivir. O sea, yo antes de eso Exacto. cierro la empresa y me voy a tomar por culo. Porque al final Y a tomar por culo el totalmente. fundamento que tiene eso es el miedo y la desconfianza. Y así no se puede, y Claro. así no se Y puede el decir, funcionar. va. Y más si las métricas de rendimiento y demás, imagínate que son ocultas, en plan que a lo mejor tú no lo sabes. O sea, que Ya entiendo que sale legalmente tienes que encima. saberlo y tal, Sí. pero hasta qué punto el decir, tío. Es un Porque tema luego oscurito ese, ¿eh? te pueden pasar sorpresas de tipo alguien que a lo mejor el tiempo productivo real no es tanto como de otra persona, pero su producción es mucho más mayor, porque por lo que sea. Pues joder, ¿sabes? Y esto sin meternos ya como eso, esto lo dijimos en el episodio 0, pero como todo podcast que se precie tiene que hablar de inteligencia artificial en el tiempo en el que nos movemos, esto sin entrar en lo que pasará, ¿no?, más adelante con toda la fiesta de la inteligencia artificial. Así que sí, yo le veo parte positiva, y también creo que el tamaño de empresa donde estoy yo ahora, estamos hablando de unas 80, 100 personas, puede ser el tamaño ideal para este tipo de modelo. Más pequeños es más difícil, creo yo, por esa parte de que hay mucha respuesta rápida, hay mucha reacción, todo el mundo como que son más de perfil más generalista, entiendo yo, porque tienes que resolver más cosas, o sea, no puedes ser muy especialista. Y en el que estoy yo, creo que se produce ese punto dulce de hay una cercanía, porque no somos 1000, pero a la vez también una independencia de decir, oye, pues si yo tengo 2 días en los que no hablo mucho, no pasa nada, porque el trabajo va saliendo y al final haces las cosas, y no todos los días tienes que estar de cháchara, o simplemente no todos los días estás animado y con ganas de hablar y súper comunicativo, sino que dices, oye, pues hoy estoy más tranquilo, quiero resolver, y te puedes aislar y puedes decir, oye, hoy no estoy disponible, voy a estar a fuego. Pues perfecto, Ese ¿sabes? es un punto, me parece un punto clave. En el momento que un equipo tiene vínculos personales fuertes, se vive todo con intensidad y tal, no encuentras tanto ese espacio que creo que todos necesitamos para estar de mala hostia o estar de no me apetece mucho, y el remoto para eso es una solución extraordinaria, porque las interacciones son mucho más correctas, mucho más válidas, y nadie te está pidiendo explicaciones de si estás mejor o estás peor, o aunque te pregunten, pero es distinto. Mientras que si estás así como en un entorno muy cercano, con mucho vínculo y tal, eso tiene una relevancia mayor. Tienes menos espacio para ti para decir, oye, quiero tener mi día de estar de mala leche, o preocupado, o embajonado, o más pasota, o más apático, o lo que sea, lo que sea. Entonces, sí que yo identifico en el híbrido, ahora mismo me decanto por el híbrido, pero porque lo que te digo, porque mi sensación es que el trabajo presencial puede ser un infierno si no estás bien con el equipo, si tú no estás bien con las personas con las que trabajas, es terrible el presencial. Pero si el equipo es Total, pero bueno, es que el remoto también. si el equipo se quiere, si el equipo se apoya, si el equipo se lleva bien, si tal, lo que te aporta el presencial es tremendo. Y
luego me hago preguntas del tipo, o sea, están las historias estas de Steve Jobs cuando metió al equipo aquel de los piratas de Macintosh que les puso horarios nocturnos y todos a muerte ahí. Yo no digo que eso sea bueno ni sano, pero ¿habrían conseguido lo que consiguieron trabajando en remoto y en modelos de tal? No lo sé. Esto es otro melón guapo, que tiene que ver con el tema del tiempo, la intensidad, la obsesión y ciertas cosas que Sí, entran en juego, vida personal, trabajo, etcétera, etcétera. Porque es que un ejemplo de esto, por poner una serie que no está relacionada directamente con lo nuestro, es de las Stans, ¿no? La de los Bulls y, bueno, Jordan y tal. Que tú la ves, por lo menos mi sensación al verla fue el decir, hostia, qué barbaridad. Y no, Jordan no hubiera sido Jordan sin esa mentalidad que tiene, pero a la vez te planteas, oye, a mí me hubiera gustado ser Jordan. En plan, evidentemente no claro. estoy hecho de esa madera, pero porque creo que no estoy hecho, a los hechos o a la trayectoria me remito. Pero es que para la excelencia, tío, la excelencia va detrás de una obsesión, de un trabajo que está fuera de norma. Entonces, tú no puedes entrar a, por ejemplo, a valorar temas de bienestar empresarial, ¿sabes? De formas de comunicar X, ¿no? O sea, si tienes que lanzar un exabrupto, lo lanzas, mil cosas que hacen y obsesionarte a decir, oye, pues si trabajo 48 horas seguidas, ese tipo de cosas que para mí ahora son absurdas. Pero en momentos en los que quieres llegar a ser algo excepcional, está claro que vas a tener que hacer cosas que muy poca gente esté dispuesta a hacer. Exacto. Y que rompan los límites éticos, morales, Estoy etcétera. absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, para mí, o sea, yo lo he identificado rápido. Los que son mejores en lo suyo tienen un componente de obsesión, enfermizo. Por poner la palabra enfermizo sin que yo entienda que hay una enfermedad, pero sí tienen un punto que tienen un punto de obsesión muy loco y una mentalidad muy loca. Entonces el propósito le supera completamente a todo lo demás. Es como el propósito que yo tengo lo vale todo, me da igual todo, lo sacrifico todo, lo doy todo y de una forma obsesiva y da igual lo que pase. Y claro, es lo que tú dices. La pregunta es, oye, ¿eso vale la pena? ¿O es para mí? ¿O yo lo quiero? Y es la pregunta válida. Y es la pregunta válida y la decisión válida, porque creo que es una decisión. En lo que sí creo que hay un error es cuando te crees que Messi es Messi porque nació con un talento, o que Jordan es Jordan porque nació muy coordinado, ¿sabes? Sí, porque tenía coordinación en las manos. claro. No, yo creo que tiene más que ver con eso. Yo creo que tiene más O que ver. entrando en una parte, si quieres nos metemos un poquito, o sea, voy a meter parte polémica, unpopular opinion que dicen ahora, o si crees que los empresarios que son millonarios lo son porque heredaron una fortuna y entonces tuvieron un golpe de suerte, o niños de papá, o no sé qué. Evidentemente los habrá en algunos casos, pero hay muchos en los que para lograr lo que se logra, evidentemente había detrás un trabajo, un talento y una excelencia que está fuera de norma. Pero sobre Por todo, mucho que tus condiciones para sean mí, favorables. para mí sobre todo es 90, pero es que hay gente que lo pone en 90-10, hay gente que lo pone en 80-20, para mí es 99-1. O sea, cuando yo he visto a alguien lo que ha entregado para conseguir algo, es que qué más da el talento. Si es que ha trabajado 6 veces más que el otro, que el siguiente. Entonces, yo el tema del talento todavía lo tengo muy en, no sé, a lo mejor talento es simplemente obsesionarte con un propósito y al final encuentras, pero también es verdad que aquel empresario que tiene, porque para mí el empresario, el que nace en una situación privilegiada, no tiene tanto que ver con el capital del que pueda disponer, sino con la red de contactos. Pero algo que yo tengo claro, lo comenté el otro día, no sé con quién fue, es que da igual que tú seas niño de papá rico y con contactos y tal, que te vas a tragar la mala vida seguro y te vas a tragar las dificultades seguro, y si tú no te pones te vas a estallar como una pita y vas a perder lo que vaya, que lo que puedas tener lo vas a perder. O sea, el mérito siempre está, y hace tiempo que aprendí que cualquier empresa, cualquier empresario o empresaria que haya salido adelante, que salga adelante y tal, ahí detrás hay tralla. Y eso es uno de los objetivos que tengo con estas charlas. Yo lo que quiero conocer es la tralla que hay detrás. Sí, sí, sí. No, Hay una parte... Perdona que te corte. no. Dale. No tanto, no quiero saber tanto las historias de, ay, lo hicimos bien, porque muchas veces se ve así, ¿no? Y entonces salió esto y todo salió fenomenal y entonces tuvimos una idea visionaria y entonces tal, y entonces cual. No, yo quiero saber aquellos días que estuviste llorando en tu casa y pensando esto no vale la pena y que tuviste que discutir con todo el mundo y perdiste a tu pareja y perdiste amigos y sacrificaste todo por sacar eso adelante. Cuando, al final, cuando el problema de cuando uno sacrifica es que no hay una certeza de resultado.
Y es lo que decía el texto ese. Decía, sabiendo de el resultado que va a tener su esfuerzo y que aún en el fracaso, si se diera, el consuelo está en saber que lo has dado todo. Pero es que ese es el tema, la incertidumbre. Tú puedes estar dándolo absolutamente todo con incertidumbre si realmente lo vas a conseguir o no, si realmente es una locura o si realmente es un imposible. Y esa es la verdadera dificultad de todo. ¿Puedo yo ganar una medalla olímpica de oro? A lo mejor te ves frustrado y te das contra una pared, y tú dices, es que a lo mejor es imposible. Y esa duda, el que supera esa duda es donde hay un punto de... Claro. Porque yo creo que hay una parte de primar el talento a nivel de reconocimiento y demás, que normalmente es eso, como qué talento tiene, ¿no? Ya sea Messi, alguna empresaria de éxito, o de cualquier lado. En el deporte se suele ver más y en la música a lo mejor es más rápido de ver. Pero, o si quieres en el cine, el tema de Tarantino, por ejemplo, dices tú, no, un director que aclamado por la crítica, a la gente le encanta, encima es muy mainstream, o sea, digamos que es un equilibrio entre director para cinéfilos y director comercial muy top, ¿no? Es un enfermo, o sea, es un enfermo que no para de ver películas. Total. Entonces tú dices, no es aparte del talento que tiene, que es evidente, detrás está el trabajo. Y yo creo que se prima el talento porque es lo único que no podemos elegir. Es decir, al final, si hablamos del talento como esa capacidad innata con la que tú vienes de fábrica por unas condiciones biológicas o X, tú dices, claro, como no tengo ese talento, no soy eso. Es la justificación. Pero realmente lo que pesa es el otro lado. Que está claro que la balanza se va equilibrando y normalmente cuando tú eres... O sea, leí un libro hace tiempo, tío, que hablaba de esto, ¿no? Del tema de por qué perseguir tu pasión es un error. En plan, lo de, no, sigue tu pasión. Es como, no, tú haz cosas y la pasión termina apareciendo en algo. Porque lo normal es que cuando tú haces algo y se te da bien, te termine gustando, ¿sabes? En plan, y eso yo por lo menos a mí me ha servido a nivel personal, yo lo he vivido siempre. Cuando veo que hay algo que me gusta y si encima se me da bien, me empiezo a obsesionar, ¿sabes? Yo suelo tender a obsesionarme con algo, tiro para adelante ahí, dedico un tiempo y de repente a lo mejor cambio. O sea, en plan, llega un momento que puedo cansarme y tal. Pero sé que también hay una parte de esfuerzo ahí que como a lo mejor no estoy dispuesto a dar, ya me quedo en esa meseta de subir un nivel de calidad que puede ser un poquito por encima de la media y ahí ya digo, subir aquí ya se complica un montón. Claro, es que cada punto, cada percentil tiene un rendimiento, o sea, tiene una dificultad creciente. Cada percentil que subes empieza a ser cada vez más complicado. Es esto de los crecimientos ¿cómo es el rendimiento decreciente o algo así, ¿no? O sea, la curva es logarítmica. Sí, hay una curva logarítmica en el aprendizaje o en la mejora con un rendimiento marginal decreciente. Es decir, cada nueva unidad de tiempo, de esfuerzo que tú le pones al asunto te hace mejorar menos. Y a la vez... A mí me encanta subir la primera claro, es la más satisfactoria en todo. Es la más satisfactoria esa. Es la que tienes más satisfacción porque cada aprendizaje es como lo que estábamos hablando en el fútbol. Somos tan malos que cada cosa es fantástica porque tú aprendes de repente a hacer algo, al ser alguien tienes un margen de mejora. Ahora que ya en los partidos de los domingos estoy empezando a pasar el balón con la izquierda, eso es de locos. O sea, estoy flipando. Claro. Imagínate cuando le pegue bien a puerta, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en la música me pasa, o sea, a mí me pasa con un montón de aficiones que tengo, o sea, tengo un montón de hobbies y en todos más o menos me ha pasado lo mismo. Es cierto que hay algunos que me han marcado más, como un hobby, vamos a llamarlo diferente, que es el billar, que no es tan mainstream, que siempre me ha acompañado y me acompañará, y sé que efectivamente hay ciertas cualidades innatas en mí que hacen que juegue bien a billar, y entonces por eso me obsesioné en su momento. Pero es verdad que no seguía apretando a ver hasta dónde estaba mi límite, que esa es otra de las cosas, que eso también es una cuestión personal. Es decir, cuando tú hablabas de intentarlo sabiendo que puedes fracasar, yo, por ejemplo, normalmente me he quedado antes de llegar a ese límite de saber qué tal. Si no te quedas con el, bueno, si me lo hubiera currado más, a lo mejor, ¿sabes? Y eso es como te da una cierta tranquilidad de la cual no me siento nada orgulloso, pero sé que existe. Entonces luchas, de cierta manera, a veces luchas pero yo creo que eso siempre está. Es decir, tú sabes que yo, por ejemplo, con lo de la empresa estoy poniendo sobre la mesa un punto heavy de sacrificio, de curro, de tal, de cual. Siempre tienes detrás de ti en la cabeza el decir, si me lo currara más. Siempre está. Sí, pero no es tanto... Pero te digo, si más todavía. No es para... O sea, lo que te cuento yo no es tanto para
esforzarte o para tener esa visión de intentar hacerlo mejor, sino como justificación para no seguir. Ah, vale, ¿Sabes? Que sí, es peor, te es peor. En plan, entiendo, claro. por eso te digo que no me siento nada orgulloso de eso. Es decir, sé que si apretara el acelerador, o sea, en varias cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida, he tenido talento para algunas de ellas. Yo entiendo que sí, ¿sabes? Digo, oye, pues me imagino que en algunas de ellas sí. Talento, digamos, excepcional. No, tampoco, ¿sabes? No nos vamos a venir arriba. Pero que podía haber llegado a niveles más altos de excelencia o como lo quieras llamar, seguro. Lo que pasa es que en el momento en el que había que apretar sin ver tanto el resultado, normalmente me bajo de tal. Que eso, a ver, eso también me da un perfil. Por ejemplo, si lo vamos a la parte profesional, a nivel personal, debe ser un perfil más o menos, vamos a llamar, divertido, porque controlas de varias cosas y tal, entonces eres una persona, entre comillas, amena, ¿sabes? Por tirarme más o menos flores, verle el lado positivo. En el lado profesional, hombre, te hace un perfil profesional generalista, a lo mejor lo que se llama ahora, bueno, ahora, o que yo lo conocí ahora, un T-shape, es decir, controlas varias cosas a un nivel con cierta profundidad y varias o una con bastante profundidad. Entonces, ese perfil está demandado y demás y es bueno. Entonces, esa es la parte positiva que tiene mi manera de ver esto, ¿sabes? ¿Cómo es T-shake? T-shape, una forma de Ah, T. T-shape. Un profesional en forma de T, vamos a decirlo en español. Madre mía, tío, si toda esa creatividad que ponen en las palabras lo pusieran en el diseño. Total. Tío, hablando de diseño, quería hablar eso contigo. Espérate, pero te voy a hacer una pausa para volver atrás rápidamente, porque del tema de Scrum, que ya sé que ha pasado, solamente creo que se quedó en el tintero comentar una parte súper importante, que creo que sí que es accionable a nivel personal, que es lo que yo por lo menos creo que intento hacer a nivel personal, que es la parte del análisis y la retrospectiva. O sea, el poner tiempos cortos, el tema de los sprints, es decir, oye, vamos a establecer unos objetivos para 15 días, que sean medibles, que podamos ver que son asumibles en un principio, porque es más fácil gestionar la incertidumbre 15 días que a 3 meses vista. Y cuando termine esos 15 días vamos a analizar qué tal ha salido, qué ha salido mal y por qué, para intentar no hacerlo de nuevo. Esto está claro que la vida personal tampoco te vas a volver una persona obsesa de estar todo el tiempo analizándote, pero sí que creo que está guay porque a mí me ha servido un montón para intentar ver cosas y mejorar en cositas que pueden ser tontas, pero que creo que es clave y que lo puedes hacer a nivel, esto por ejemplo, puedes sacar del Scrum y hacerlo a nivel personal, sin necesidad de compartirlo con el autoanálisis y demás. Yo sé que esto mezcla otros temas, pero a nivel de equipo también a mí me ha funcionado mucho. O sea, el poder parar y decir, a ver, no vamos aquí todos la carrera así, durante meses, sino, oye, tener estipulado que cada 15 días paramos, vemos cómo ha salido la cosa, evaluamos y con la experiencia pasada de las tareas y de cosas que se han hecho, bien divididas y demás, o intentando dividirlas bien, lo analizamos y a partir de ahí estructuramos el siguiente y el siguiente, ese ciclo continuo, que es el típico gráfico de las metodologías Agile, te da la mejora y es totalmente real. O sea, que evidentemente el equipo va mejorando. Esto como paréntesis, ventana abierta de la puerta que hayamos Total. sacado Yo del tema de Scrum. en el tiempo en el que estamos, implementando todavía poco a poco la metodología, sobre todo porque a mí me gusta que sea una cuestión interiorizada en la que identifiquemos las ventajas de verdad y que identifiquemos las necesidades de verdad, no simplemente implementar algo por implementar. Entonces poco a poco lo vamos implementando. Te digo, cada vez que hacemos una retro de estas, una reunión de retrospectiva, siempre ha salido algún elemento que hemos tomado nota porque se puede mejorar. Sí, y eso es curioso porque esa dinámica en tiempos cortos implica una mejora continua. Y eso no es tan fácil de lograr. Eso no es tan fácil de sacar en una forma más tradicional de trabajar, por mucho que quieras, porque siempre lo hemos tenido, siempre hemos tenido esa autocrítica, ese a ver qué ha podido tal, pero de esta forma se genera una dinámica de mejora y de un know-how, digamos, de alguna forma, de un conocimiento al respecto de cómo hacer las cosas, tremendo. A mí me entusiasma como un niño ver a dónde conduce esto ya solo por mi curiosidad, ¿sabes? Por ver cómo evoluciona, hacia dónde lleva, qué cosas... Me parece como una aventura. Y la verdad es que en el equipo está funcionando muy bien. Yo creo que estamos todos desde el principio súper contentos con esto. Y hay una cosa guay que la duda, por ejemplo, que yo tuve en un principio y se me contestó con el tiempo, o la contesté con el tiempo, que es la de si tú vas mejorando continuamente, llega un punto que puede ser frustrante, en plan de decir, estar, o sea, entre comillas, dentro de lo ilusionante que es y demás, estar continuamente analizándote para mejorar, hay un punto que dices tú, pero ¿mejorar para qué? ¿Sabes? En parámetros empresariales sí, ¿sabes? Tiene sentido a nivel económico y mil historias.
Pero hay un momento que dices tú, pero ya sabes, en plan, no puedo seguir subiendo el nivel de exigencia porque no es tanto que tú te esfuerces en plan más, necesites trabajar más o en la potencia del trabajo, sino vas limpiando tiempos que sobran, procesos que no están bien encajados, de mando un correo, pues en vez de mandar un correo, lo escribimos por Slack, por ejemplo, la herramienta que uses de comunicación, vas modulando las cosas y lo que sucede es que cuando llegas a un buen nivel, o lo que yo creo que sucede cuando llegas a un buen nivel de optimización, es que puedes hacer cosas nuevas y eso es la hostia. O sea, que cuando ya tienes, o sea, cuando ya llegas a, digamos, vamos a suponer que llegas a sublimar los procesos a tal nivel que te das cuenta que las retros ya no hay tanto que mejorar. Aunque esto es bastante utópico porque en todos los proyectos siempre hay cosas diferentes de la manera que gestionas y tal, los clientes o lo que sea. Pero si llegas a hacerlo tan top, que hay muchas cosas que ya se dan por hecho, luego puedes meter cosas nuevas que hacer a nivel, por ejemplo, de empresa, no tanto de proyecto particular, sino tener hueco, consigues tiempo para hacer cosas nuevas. Y eso a mí es lo que también me flipa. Esto es interpretación mía, o sea, totalmente No, de a mi ver, cosecha, de hay mi dos puntos experiencia. aquí, hay dos puntos aquí. Uno, que sí te quería decir, el libro de Scrum en la portada pone Scrum en grande y debajo dice, el título es como cómo hacer el doble en la mitad de tiempo. Y es el típico título que me da un poco de vergüenza. A ver si lo he dicho bien. El blur. El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Y un cronómetro. O sea, la comunicación que tiene eso es chunga. Es decir, a mí me da un poco de vergüenza estar con el libro allí, que yo suelo salir a una terracita a leerlo. Estás muteado, ¿eh? Me da un poco de Claro, vergüenza hablando porque aquí. que alguien, ¿sabes? Porque es como hacer el doble en la mitad de tiempo, trabaja el doble y consigue más. Y al final también te paras y dices, oye, pero a ver, ¿Para qué? ¿para La qué? pregunta clave de todo, para mí, por lo menos. Y es que vamos a decir cosas malas del libro. Tampoco estamos aquí como si esto fuera la Biblia y no, vamos a desmitificar cosas. El libro lo escribió el co-creador de Scrum y creo que está el hijo también aquí. Es el típico rollo de el escritor viene del tema militar, entonces te cuenta historias de operaciones, todo muy americano y la traducción para mí está floja, en el sentido de traducción a español y yo creo que lo hubiera preferido leer en inglés, pero si te metes en el libro y te dejas llevar por él, que es lo que te pasó a ti, yo te lo comenté así y efectivamente tú me lo dijiste en plan, oye, pues ni tan mal lo vi la traducción, si te dejas llevar por él, mola, ¿sabes? Sacas las estrategias claras. Ahora, si quieres un libro técnico que te explique Scrum a lo bestia y te profundices y tengas un máster, este no es tu libro, ¿sabes? Este libro es No para lo saber es, de qué va la historia. no lo es. Entonces, A mí ese es realmente el lo que me punto. hizo conectar con el libro fue por el timing perfecto. Porque me estaba Claro. pillando en un momento correcto, en el momento clave, en el que más allá del libro, por eso te digo, de hecho pongo en tela pongo en duda incluso que lo que cuenten sea veraz y tal, pero en el fondo me da un poco igual, porque me está Total. proponiendo una manera de pensar alineada con cómo pienso yo, solo que me acaba de iluminar el camino, que antes estaba oscuro. Entonces, para mí eso, en eso sí me parece maravilloso. También es verdad que alguien que a lo mejor lo lea y no se encuentre en una posición donde eso resuene totalmente con su situación actual, no lo vea de la misma manera, no conecte de la misma manera y Claro. tal. Luego tiene esos formatos de storytelling y tal, que yo ya los tengo vistos, Pulidito. que claro, que en el fondo dices, cuando me tienes que A mí me entran cuando como agua, ¿eh? entran como agua, es que te lo lees de uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero claro, ahí está el truco. Si fuera un manual técnico aburrido sin nada de storytelling, pues no entraría igual. No Pero entra al igual. Tengo final otro libro también te da ahí un de poco de management que recelo, ¿eh? Te da un poco de recelo de decir, oye, sí, pero me las estás metiendo todas con historietas que bien podrían ya. ser inventadas o contadas como a ti te apetece contarlas, ¿sabes? Pero sabes que a mí, tío, por ejemplo, saber los trucos, esto es la magia, a lo mejor, no sé si, no he ido a espectáculos de magia, esto es cierto, pero en el tema de temas comerciales, de persuasión y todas estas movidas, eh, saber el truco, o sea, saber que me están intentando persuadir o que la historia a lo mejor no es real y tal, a mí me mola, tío. O sea, digo, sé que no es de todo cierto, pero me da igual. ¿Sabes? Yo te lo compro. ¿Sabes? Vamos para adentro. Y esto me pasa hasta cuando me llaman con
me llama una compañía telefónica, me llama a los de Vodafone para decirme, no, tenemos una oferta y tal. Y digo, cuéntame más, si me pillas bien de tiempo, ¿eh? Y es como, yo lo disfruto, tío. El momento ese de sé que me están diciendo esto, ¿verdad? Pero me gusta ver el truco y la magia. Entonces, en el libro pasa eso. Si a ti eso te suena a vendehumos, a temas, me están haciendo la tal, no lo leas, pero yo creo que si te dejas llevar por el storytelling y el tal, el libro está muy guay. Y esto lo hilo rápidamente, que no vamos a meternos ahí, pero creo que dijiste una cosa muy guay, que es lo del tema de, no sé si es cierto o no, pero a mí me sirve. Y esto creo que hila. No lo tengo, o sea, no lo he pensado con temas, pero daría para cuando quedemos y echemos una caña sobre el tema de lo que viene de la inteligencia artificial, lo que va a producir, ¿no? Lo que ya está produciendo y este problema que se está empezando a ver de la veracidad de la información, porque es cierto que si ya antes era dudosa, ahora puede ser una auténtica barbaridad. Y hay un argumento a favor de este tema que es ese que estamos hablando, es decir, en cierta manera puede que la verdad dé igual dependiendo de la persona que la reciba, esa información. Porque evidentemente para los dos lados, tanto para cosas buenas como para cosas malas, ¿no? Pero para cosas buenas, sobre todo, si eres capaz de ver la parte que pueda ser útil para ti, da igual que la historia sea real o sea mentira. Fran, Es absolutamente yo, igual. según apareció, creo que fue GPT o antes, o la anterior versión de que no era ChatGPT, que era GPT-3, creo, algo así. Bueno, escribí un artículo que pasó como muy desapercibido en general. A ver, yo no tengo audiencia en LinkedIn, pero noté como que no tuvo impacto ni siquiera en el entorno al respecto, una reflexión al respecto de eso. El ser humano no quiere una verdad absoluta, porque al final la vida es un relato. Y hasta que tú no Lo leí, encuentras es un verdad. relato, hasta que no encuentras, tú te aferras a un relato, ya sea porque eres fan del Barça, ya sea porque te adueñas del relato canario, que es un relato poderoso, el de los canarios, tenemos como una identidad, es un relato muy chulo, o al relato español, o al relato de tu trayectoria, o al relato de Jordan, o al relato de quien sea. El relato, al final, no necesitas que sea verídico, porque es el que le da sentido a la vida. Y si tú le preguntas, y algún día se adquiere la verdad absoluta, y le preguntas a ChatGPT, oye, ¿Dios existe? Da exactamente igual cuál sea la respuesta, que el ser humano le va a dar igual. Es que va a decir, me dices que no y me da igual que sea una verdad absoluta. No me lo voy a creer, yo voy a seguir pensando mi rollo y voy a seguir teniendo mi relato. Por eso yo ahí le veo un límite potente a la inteligencia artificial que represente conocimiento. Porque como conocimiento cada uno tiene su propia verdad y su propio relato. Y la manera en la que tú te cuentas las cosas al final construyen la realidad. Pero bueno, yo creo que eso es un tema filosófico Sí, un está... poco más complicado, pero te propongo algo. Tú y yo hemos ido hablando de la IA, más o menos sabemos lo que cada uno piensa y tal. Bueno, según van dando pasos igual podemos refrescar, pero te propongo que volvamos a tener una charla en X meses Sí, claro. con una retrospectiva, Oxigenar esto. sin contar nada de lo que pensamos ahora, pero Vale. dentro de... Me gustaría que pasara tiempo, mínimo 6 meses, mirando en retrospectiva, acordándonos de qué es lo que pensábamos ahora, qué es lo que se estaba hablando y tal, y qué es lo que realmente ha sucedido. Me parece interesante eso. Sí, te propongo una cosa. Hay un tema con los podcasts que se habla de que el 80-90% de los podcasts no pasan del episodio 21. Creo que habrá que matizar esto y ver si es el 22, el 20 o el 23. Creo que es el 21. Entonces yo podría venir al 22 a hablar de esto. Uf, perfecto, como símbolo de superar Claro. la De barrera de la el nuevo, supervivencia. claro, el nuevo 1 por 01, ¿sabes? Me No está gusta. mal. De hecho va a ser el 2 por 01. Directamente terminas temporada en Termino el temporada 21 con y los 20 y empiezas. pico y empiezo superando esa barrera. Que si me quieres traer para todos los unos, yo es para adelante. No, bueno, ya lo Y veremos. ojo, Ya lo veremos. no, no A me va a ver, pasar hay que ir tampoco. viendo Al el final, contenido de calidad que va saliendo y bueno, claro, también a puede que la nivel, cosa, supongo que claro, puede que vaya subiendo el nivel y ya me quede haré una yo. encuesta entre los Sí, espectadores a ver cuántos somos ahora mismo. sí, te iba a decir, tenía una bromita guardada cuando dijiste lo de LinkedIn, me saltó rápida. Dice, no tengo audiencia en LinkedIn, digo tampoco en Twitch, pero yo para que lo No sepa. tengo audiencia en ningún sitio. Le dije a mi padre, oye, voy a hacer en directo y tal. Y me dice, no, pero yo eso no. Si ustedes seguro que se van a poner a hablar de cosas de trabajo que no me interesan. Y yo, joder, ni mi padre, ni Ah, mi sí, padre, total, ¿eh? ni mi padre. Fran, ¿a quién te gustaría que invitara en el podcast? Viendo un poco el tono que tenemos, un poco el rollito de que va.
¿Se te ocurre algo? Buah, esta es buena, porque ahora mismo no sé qué decirte. Me vale cualquier perfil. ¿Sabes en quién he pensado que me parece interesante? Guille. ¿Quién? Ah, guay. Pescar a Guille, él tiene una trayectoria chula que yo no conozco porque también hay un punto entre que somos amigos que ya nos conocemos y ya sabemos, entonces... Pero hay un punto creo que él tiene una trayectoria chula que puede compartir. Ahora su nueva etapa, el contraste Canarias, Sí, mercado sí, sí. Canarias, mercado España con mercados otros Francia, donde sea. Creo que puede estar guay, ¿cómo lo ves? Sí, 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 sí. Muy bien. Es que, claro, yo estaba pensando en el tema más vinculado al sector, ¿no? Nuestro. Pero fue al sector, evidentemente. Sería un gran invitado Y alguien que no sea de nuestro entorno, aunque para dar sea guerra. carta a los Reyes Magos, aunque sea pedir lo imposible. ¿A quién te Uf. molaría que hablara bueno, y me dices preguntas o cosas que te gustaría que le dijera? Pues, tío, es muy triste este momento porque me pillas como vacío de recomendación. Siempre me pasa, con este tema, no sé por qué, pero No tiendo a... sé, o sea, Pedro me suele Pascal, costar. que está muy de moda ahora. No, ¿Quién no. es Pedro Pascal? Mira qué Contra alfarado. el de Last of Us, el actor este, el del bigote. Me dicen que me parezco Ah, a él. hostia, Pedro Pascal. Me han dicho Pedro varias veces que Pascal es me un parezco a él. crema. Y no es verdad. Pero hay un aire. Siento decirte hombre. No es que yo quiera parecerme a él, ¿eh? A ver, Pedro Pascal sería una muy buena invitación, sería top, 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 top. A ver, que a lo mejor luego, tío, no, a ver, Pedro Pascal nos gusta como actor, luego como persona puede ser un tranque, ¿sabes? Yo qué sé. A mí ni siquiera me gusta como actor. A ver, sí, pero... No te pases porque, bueno, yo O sea, bien, pero... opino de que es un... A mí me gusta, tío, me Sí, parece un sí, buen... bien, bien. Pero bueno, que... Yo me lo creo siempre. Me Qué mola. sé yo, me gusta más Javier Cámara, ¿eh? Ojo. Hombre, si te traes a ver cámara sería espectacular. Puestos a No, pedir, pero ¿eh? bueno, la idea, si se te ocurre a alguien, me dices. Claro. Recomiéndanos un podcast, una película o una serie. O las tres cosas, o todo, vamos. Vale. Lo voy a recomendar, no voy a ir rollo, en plan, Cultureta. la mejor película que he visto, la mejor serie que he visto, tal, porque también tengo conflictos ahí con mis movidas de, sí, la mejor serie la tengo clara, Los Sopranos y tal, como The Wire, Los Sopranos, luego, bueno, ya está, The Wire, Los Sopranos, que son las típicas que da, pero que a mí también me parece que está en mi top 3, 100%. Películas, tío, justo ayer fui a ver al cine Air, la de Air Jordan. O sea, la de Michael Jordan cuando hizo contrato con Nike. Ah, no, no la conozco. Pues, tío, me gustó mucho. Me gustó mucho el rollito. Y yo creo que a ti te va a gustar mucho también. Por poner una peli de ahora, ¿sabes? En plan de ya. No de decirte, no, es una película de 78, ¿qué tal? No, no, no. O sea, no voy a entrar en grandes obras maestras ni movidas de estas. Peli que te Vale. gustó ir al cine a ver. Claro, es que de eso se Er- trata, de eso se trata. Mira, yo te digo una cosa, una película que me gusta mucho, ¿sabes cuál es? Independence Day. O sea, vamos a ver, tampoco... Claro, A tío. mí, a mí el rollo ese del presidente saliendo a matar... Tío, no sé por qué he perdido el foco de la... Te iba a decir que Creo que ¿qué lo he te ido pasó? perdiendo paulatinamente hasta que ahora mismo ya prácticamente soy Sí. un borrón de Blur. Y puede que sea la señal perfecta para que lo dejemos aquí. Vale, pero antes de también lo del podcast, que eso sí, también podcast, yo ahora mismo, si recomiendo un podcast, La mano se te ve súper nítida, eso sí. El podcast recomiendo Kaizen, tío, Kaizen, ¿cómo se de, escribe? ¿Con Z? eh, con Kai con Z, de Jaime Rodríguez de Santiago. Sinceramente, yo por lo menos cuando quiero escuchar un podcast estimulante, escucho ese podcast. Luego ya están hay otros, pero para mí este me parece muy, muy, muy guay. Kaizen. Apuntado. Nice. Fran, muchas gracias, tío. Nada, a ti. Nos vemos Un placer. en el 201. En el 201 y mañana a lo mejor, ¿no? Una cervecita. Mañana cervecitas y kebab. Claro. Yo sé que nunca dices que no Nunca te voy a decir que no a esa mierda. y a mí me cuesta mucho decir que no a un buen kebab, a un super durum. Total. A un super durum, tío. Así que lo dicho. Un Querido, placer, tío. buenas noches, tío. Un abrazo. Igualmente.
Un Pues mira, abrazo. hasta luego. Chao, chao, chao. Venga.